Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a realizar esta ponencia del día de hoy. Como ya les indicaron, mi nombre es Ángela Valdivia y el tema que vamos a tratar hoy en este taller es la aplicación de la normativa de protección del consumidor en el e-commerce. Para esto, vamos a empezar hablando un poco acerca de las relaciones de consumo, que son en realidad la piedra base del derecho al consumidor. En el caso de las relaciones de consumo en el negocio de e-commerce, vamos a ver que estas relaciones van a estar caracterizadas por, en realidad, primero por las mismas características que tiene una relación de consumo usual, como es la simetría informativa entre proveedor y consumidor. Sin embargo, vamos a encontrar estas relaciones de consumo plasmadas en canales digitales, ¿no? Ya sea plataformas web, servicios de tecnología, y van a atribuirle a estas relaciones algunas particularidades adicionales, ¿no? Como el uso de economías colaborativas, de negocios que tienen características disruptivas, mayor velocidad en las decisiones de consumo de los usuarios, de los consumidores, y además que vamos a tener consumidores que van a tener a su alcance muchísima información y van a estar conectados entre sí para poderla compartir. Bien, un poco ya para adentrarnos a los temas legales en el e-commerce, vamos a hablar durante esta charla de para hacerlo un poco más entretenido, vamos a hablar de diversos casos que se han resuelto en el Indecopi, en las diferentes casuísticas que van aplicándose a temas de e-commerce. Entonces, vamos a empezar con términos y condiciones. Los términos y condiciones van a ser estos documentos que van a regular la prestación de servicios a través de medios digitales. En estos documentos encontramos todos los derechos y las obligaciones del proveedor digital y adicionalmente también aquellas que tiene que cumplir el usuario de los servicios digitales para poder afiliarse a la plataforma. El uso de términos y condiciones responde también a la necesidad y obligación que tienen los proveedores de servicios de cumplir con el deber de información, como establece el Código de Protección al Consumidor. Y es en estos documentos que se va a tener que cumplir también con este deber de información en cuanto, respondiendo a las características del Código de Protección del Consumidor, ¿no? Como siendo que esa información va a tener que ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna, va a tener que estar en castellano, debe ser fácilmente accesible. En ese sentido, los proveedores de servicios digitales tienen que evitar dar información excesiva, información que sea falsa o que pueda llegar a inducir error a los consumidores, y deben incluir información muy clara sobre las tarifas, las comisiones, los cargos que se le van a aplicar a los usuarios. Y bueno, otra información que es muy importante y donde a veces hay problemas al establecerse condiciones tal vez desproporcionadas, es en la información sobre los límites del servicio y la responsabilidad del proveedor. Y es ahí a donde vamos a llegar con los primeros casos que vamos a hablar. Los primeros casos que yo quiero comentar en este taller son casos sobre cláusulas abusivas, que es una temática muy recurrente en el sector digital. Como sabemos, los términos y condiciones van a ser, al final, desde una óptica netamente legal, contratos de adhesión. Van a ser propuestos unilateralmente por el proveedor de servicios digitales y van a tener una ausencia completa de negociación a fin de facilitar que la contratación sea más rápida, ¿no? Esto va a generar definitivamente que el consumidor pueda llegar a estar en situaciones de desventaja o pérdida de derechos que generen la inexigibilidad de estas cláusulas, ¿no? Estas cláusulas van a poder incurrir en las prohibiciones que se encuentran dentro del Código de Protección del Consumidor relativas a las cláusulas de ineficacia absoluta o ineficacia relativa, que bueno, no las vamos a repasar aquí, solamente como referencia las vamos a tener en los slides. Y bueno, vamos ya a aterrizarlo dentro de los casos que vamos a comentar. El primer caso que he querido comentar es el caso TaxiBit. Este es un caso del 2019. Y es un caso muy interesante porque está basado en el análisis de los términos y condiciones de TaxiBit,
porque se identificó que estos exoneraban de toda responsabilidad a la empresa de forma anticipada y en cualquier caso. Entonces vamos a ir revisando qué cláusulas fueron declaradas como abusivas, y esta condición fue declarada en base a que eran condiciones que eran cláusulas que excluían o limitaban responsabilidades del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa, o trasladaban responsabilidades a los consumidores por hechos o omisiones del proveedor. ¿Ok? Esa es la tipificación de cláusula abusiva que se utilizó en este procedimiento. Ok, entonces, a ver, la primera cláusula que se analizó en este procedimiento eran las cláusulas 3.5 y 3.7 relacionadas a la relación que tenía BIT con sus conductores y la responsabilidad que la empresa iba a tener en relación a la conducta de los conductores y los daños que estos puedan generar a los usuarios pasajeros, ¿no? Las cláusulas indican que cualquier responsabilidad legal que se genere por los actos realizados de parte de los usuarios conductores no eran de responsabilidad de BIT, y que también ellos no podían garantizar la honradez de los conductores, la solvencia moral o del comportamiento de estos, ¿no? Al respecto, en este procedimiento, TaxiBit señaló que ellos definitivamente no podían hacerse responsables por los conductores porque estos no eran trabajadores, no eran dependientes de su empresa, eran simplemente una contraparte en una relación civil que se entablaba directamente entre los usuarios pasajeros y los conductores, y también que había pactado de forma directa con los pasajeros cuáles eran las obligaciones, ¿no? Y había informado claramente cuál era la limitación de responsabilidad, por ende la cláusula no sería abusiva. Sin embargo, en este caso, Indecopi adoptó como criterio que así TaxiBit no tenga control total sobre los conductores, sí podía determinar quiénes eran las personas que iban a prestar estos servicios a través de procedimientos de selección. Y por esto es que sí debería asumir responsabilidad, en cierta medida, por los perjuicios que se causarían de parte de los conductores en contra de los pasajeros. Otras de las cláusulas que fueron declaradas como cláusulas abusivas son otras cláusulas de renuncia de garantías, son las cláusulas de renuncia de garantías. Estas cláusulas establecían que la plataforma BIT no se responsabilizaba ni daba ninguna garantía en relación al funcionamiento de la plataforma que estaban ofreciéndole a sus consumidores, ¿no? Indicaban que la aplicación se proporcionaba en el estado en el que se encontraba, y que el usuario pasajero asumía los riesgos y las responsabilidades de cualquier daño que pudieran sufrir en relación a que la plataforma no respondiera con prestar el servicio ofrecido como consecuencia de incumplimientos o hechos realizados por parte de los usuarios conductores, ¿no? Como ya también comenté antes. Al respecto, TaxiBit señaló que ellos utilizaban una plataforma en la que ellos eran únicamente licenciatarios, pues el creador del software no era directamente la corporación peruana, sino era un tercero, que es TaxiBit Limited, y que por ende no estaban obligados a responder por ninguna afectación generada por la plataforma hacia los pasajeros, ¿no? Y adicionalmente citaban un artículo del Código Civil indicando que el deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Entonces sería este pacto al contrario el que los habilitaría a no responder por los hechos dolosos que pudieran generarse de parte de sus conductores. Indecopi al respecto planteó que el medio por medio del cual TaxiBit prestaba sus servicios era precisamente la aplicación, ¿no? La plataforma virtual. Y que es a esta a la que se conectaban los usuarios para poder adquirir sus servicios.
Por ende, es que este proveedor debía asegurar el funcionamiento adecuado del canal por el medio del cual estaba prestando sus servicios. Adicionalmente, indicó que eh, la empresa presta el servicio a través de un medio digital y por ende tiene la potestad de delimitar el contenido que va a mostrar dentro de este servicio, pues constituye el único medio de comunicación que tendría con el usuario. De este modo, tendría que garantizar que la información que se proporciona a través de la plataforma sea información adecuada. Ok, otra de las cláusulas que fue declarada como cláusula abusiva es la cláusula de responsabilidad por ciberataques y fallas en el sistema. TaxiBit indicó que no se responsabilizaba por daños o perjuicios que puedan ser causados por fallas en el sistema, ni tampoco por virus que puedan infectar los equipos del usuario pasajero. Esto como consecuencia de cualquier uso de el sitio web o a raíz de transferencias de datos. Y por estos motivos indicaba que los usuarios pasajeros no podrían imputarle responsabilidad alguna ni exigir el pago por lucro cesante en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas. Entonces, aquí TaxiBit indicó que la cláusula era una cláusula neutral, que solo informaba sobre los alcances de las obligaciones que ellos podían asumir y que ellos no podían asumir hechos de terceros, ¿no? Como son los ciberataques. Ellos pueden establecer ciertas medidas dentro de su plataforma, sin embargo, los creadores de virus siempre van a estar libres de poder realizar ataques en contra de la seguridad de su plataforma. Sin embargo, aquí Indecopy indicó que se asume que TaxiBit tenía el pleno dominio de su página web porque ellos administran esta página web como un medio virtual para comunicarse con sus pasajeros y con sus conductores. Y por ende, la seguridad de esta web o de esta plataforma se encontraba bajo dominio de TaxiBit. Y por ende sí tenían la obligación de evitar cualquier intromisión de terceros, como virus o como ciberataques, que puedan perjudicar el funcionamiento regular de la plataforma y afectar a sus usuarios. Asimismo, también indicaba el criterio de Indecopy aplicado que no era razonable que esta cláusula pueda eximir de responsabilidad de manera anticipada y sin excepción alguna a TaxiBit. Y que y también estableció que no se pretendía atribuir de forma directa responsabilidades a TaxiBit por las acciones de los creadores de los virus, ¿no? Como es evidente. Eh, Sin embargo, lo que sí se espera es que TaxiBit esperaba era que TaxiBit aplicara medidas de seguridad suficientes para poder proteger a la plataforma de ataques maliciosos de terceros. Es por esto que al combinarse, ¿no? esta falta de responsabilidad sin excepción alguna con el hecho de que TaxiBit no asegurase que está aplicando algunas medidas de seguridad que sean suficientes para la protección del sitio web, se consideró que esta cláusula también era abusiva. Finalmente también se analizó la cláusula que indicaba que TaxiBit no se iba a hacer responsable en relación a problemas de conexión o problemas ocasionados por terceros, ¿no? Pues en este punto sí es completamente natural que TaxiBit no pueda asumir la responsabilidad por defectos en las redes de telecomunicación, defectos en la calidad del internet que utiliza el usuario para poder acceder a la plataforma, y por ende, solo en este aspecto de la cláusula 10.4 se consideró que esta no era abusiva, lo cual es un precedente bastante interesante para considerarlo al momento de evaluar cláusulas dentro de los términos y condiciones de servicios digitales. Otro caso muy interesante en relación a cláusulas abusivas es el caso Falabella. Este es un caso un poco más reciente.
del año 2021, en el cual se analizó la existencia de cláusulas abusivas por existir condiciones que son contrarias a normas de carácter imperativo, ¿no? Que como hemos visto en el listado de cláusulas de ineficacia absoluta, aquí las podemos ver en el literal H, son cláusulas de ineficacia absoluta las que sean contrarias o violatorias a normas de orden público o carácter imperativo, ¿no? Esa es la tipificación. Regresemos nuevamente al caso Falabella. Fueron dos cláusulas las que fueron analizadas. Se analizó la cláusula 8, que hablaba sobre la vigencia, validez y stock de las ofertas contenidas en el sitio web de Falabella. Esta cláusula indicaba que los precios de los productos y servicios que se publicaran en el sitio, en el marketplace de Falabella, se encontrarán vigentes únicamente mientras aparezcan en él, y indicaba también, que esta es la parte peligrosa de la cláusula, que Falabella podría modificar cualquier información contenida en el sitio, incluyendo aquella información relacionada con la mercadería, el servicio, los precios, existencias, condiciones, en cualquier momento y sin previo aviso, hasta el momento de recibir una solicitud de compra, la cual obligaría a Falabella, sujeta a las condiciones de validación que se indican en el numeral 6, a que continúe con dicha transacción, ¿no? En este punto, la Comisión de Indecopi analizó que esta cláusula estaría vulnerando el artículo 14 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Que establece precisiones relacionadas a qué obligaciones tienen los proveedores de servicios al momento de ofrecer una promoción, ¿no? Y bueno, lo que establece esta cláusula es que todas las promociones deben informar sobre la duración y la cantidad, ¿no? El stock mínimo que se está ofreciendo de este producto en la promoción que se está planteando, para que los consumidores puedan tener esto en consideración y aplicar la promoción dentro de la vigencia, siempre y cuando no se haya agotado el stock ofrecido por el proveedor de servicios. Esto no aplicaría definitivamente en la oferta de servicios que no esté bajo una promoción temporal. El problema aquí fue que la cláusula sancionada no hacía ninguna distinción entre esta facultad de modificación de precios y cantidades que tenía Falabella. No se diferenciaba si es que aplicaba únicamente en la oferta general de productos o también aplicaba en la oferta promocional. Por ende, se podía entender que se aplicaba a ambas, ¿no? Entonces, por esto es que la cláusula se consideró como una cláusula abusiva. La segunda cláusula que se analizó en este procedimiento es el párrafo cuarto del encabezado de los términos y condiciones, que indicaba que Falabella se reservaba el derecho a actualizar y modificar los términos y condiciones que han detallado en cualquier momento, sin previo aviso, y por eso le recomendaba a sus usuarios que puedan dar revisión o lectura a estos términos y condiciones cada vez que utilicen el sitio, y que igual así ellos no los revisasen, los términos y condiciones iban a ser aplicables a cualquier solicitud de compra que se realice en ese momento. En este punto, Indecopi realizó una evaluación sobre el uso o la prohibición contenida en el artículo 56 del Código de Protección del Consumidor, que establece cuáles son los métodos comerciales coercitivos que están prohibidos a los proveedores de servicios. Estableció que había una contravención directa a esta prohibición, ya que este artículo establece que es un método comercial coercitivo aquel que habilita al proveedor a modificar sin consentimiento del consumidor las condiciones y los términos por los cuales adquirió el producto, aun cuando éstas puedan llegar a ser más beneficiosas para el consumidor. Entonces, es esta prohibición la que se estaría vulnerando en la cláusula que fue sancionada como cláusula abusiva. Entonces, bueno, eso un poco para cerrar un poco de casuística relacionada a cláusulas abusivas.
Y ahora quiero que podamos hablar un poco acerca de intermediación digital. La intermediación digital es un modelo de negocio que se presenta recurrentemente en los espacios digitales y en el e-commerce principalmente. Las plataformas de intermediación digital van a ser plataformas que conectan a diferentes partes de un mismo mercado y van a facilitar el acceso a este mercado de una mayor cantidad de consumidores con una mayor cantidad de proveedores. A diferencia de los mercados tradicionales, ¿no? En los cuales vamos a tener proveedores y consumidores que se relacionan de manera directa para contratar la prestación de servicios y realizar los consumos. Cuando hablamos de intermediación digital, tenemos tres categorías de agentes, tres diferentes tipos de agentes. Primero tenemos al administrador o el intermediador, que va a ser precisamente la plataforma digital que ofrece este espacio para conectar distintos tipos de usuarios dentro de su plataforma. Estas son las llamadas plataformas colaborativas, ¿no? Otro tipo de agente dentro de este tipo de mercados son los proveedores de productos o prestadores de servicios, que van a ser estos usuarios profesionales o usuarios vendedores, que van a utilizar la plataforma para poder compartir sus competencias, sus recursos, sus activos, contenido, sus servicios, sus productos. Y finalmente tenemos un tercer tipo de usuarios, que son los usuarios finales o los consumidores de, el contenido, de los productos, de los servicios que se ofrecen de parte de los usuarios profesionales en la plataforma. Entonces, teniendo este esquema en la intermediación de servicios, quedan muchas preguntas que se han ido analizando en los criterios que ha planteado Indecopi en los últimos años, ¿no? Que la primera pregunta yo creo que es ¿a quién se le va a atribuir, ¿no? Esta condición de proveedor que tenemos, que permite la generación de las relaciones de consumo, ¿no? Como las entendemos en base al Código de Protección al Consumidor. Y por ende, también, ¿quién va a responder por la idoneidad de los servicios que se ofrecen dentro de estas plataformas, ¿no? ¿Va a responder el usuario proveedor? ¿Va a responder el intermediador? ¿Hasta qué punto llega la responsabilidad de cada quien, ¿no? Entonces, esto se ha ido discutiendo a lo largo de los últimos años, como les decía en Indecopi, han ido cambiando y variando los criterios, haciéndose, en mi opinión, mucho más adecuados a la realidad de estas plataformas digitales. Y bueno, vamos a ir aquí pasar un poco por las diferentes posturas que ha ido asumiendo Indecopi a lo largo de los años, vamos a ver cómo estas han evolucionado. El primer caso que vamos a tratar es el caso Easy Taxi, es un caso ya con bastantes años, es un caso del 2016. En este caso inicia de parte de una denuncia de una usuaria de la plataforma Easy Taxi, y está relacionada a afectaciones de parte de la seguridad de la prestación del servicio. Bueno, en esta resolución es muy interesante ver cómo Indecopi hace un análisis en relación al principio de primacía de la realidad, ¿no? Que está contenido en el código y que va a buscar que exprime la realidad sobre las formas o las apariencias que pueda tener un servicio, ¿no? En base a la aplicación de este principio es que Indecopi considera que si bien Easy Taxi no contrata ni presta directamente el servicio de transporte, sí debía ser responsable de las prestaciones relacionadas a la seguridad de los pasajeros. Y esto porque también matizan este análisis con un análisis de la información que se proporcionaba dentro de la página web de Easy Taxi, en donde había un apartado donde se mencionaba que la seguridad era una de las prioridades para la empresa y que su objetivo era conectar a usuarios, pasajeros y conductores para que los traslados sean seguros y agradables, ¿no? Entonces, esta información es interpretada de parte de Indecopi para conectarla con este principio de primacía de la realidad y concluir que Easy Taxi sería un proveedor responsable por la seguridad
en el servicio de transporte que ofrecían los usuarios conductores. Bien, este es un primer criterio que, en mi opinión, estaba muy lejano todavía a la realidad de los mercados de intermediación y de las plataformas de intermediación, pero que fue superado posteriormente por otras resoluciones que hicieron un análisis un poco más profundos y más adecuados hacia el sector digital. El siguiente caso que vamos a conversar es el caso Uber, que es un caso un poco más reciente, es el del año 2020, y en el cual Indecopi ya tiene en consideración la naturaleza de este tipo de plataformas, ¿no? Y basa la forma de resolver en la existencia de plataformas digitales de dos o más lados, ¿no? De plataformas de intermediación. Reconociendo que estas son plataformas que únicamente prestan el servicio de intermediar dos demandas, ¿no? Que reconoce que la prestación de servicios del proveedor digital va a ser únicamente conectar, en el caso de Uber, usuarios conductores con usuarios que requieren el traslado. Es por esto que podemos ver como un avance, ¿no? En los criterios, una modernización, podríamos decir así, de los criterios que plantea Indecopi al momento de analizar las plataformas digitales. Ya no está pretendiendo atribuir todas las responsabilidades del proveedor conductor hacia el proveedor de intermediación, ¿no? Y bien, posteriormente a este criterio, también tenemos el caso Mercado Libre, que tiene un desarrollo mucho más profundo y mucho más adecuado sobre las responsabilidades que van a asumir los intermediadores en base a la vinculación que logran tener con la prestación de los servicios que se realiza dentro de la plataforma. Este caso es muy interesante porque en base al análisis que realiza, podemos concluir que van a haber situaciones en las que el proveedor de servicios digitales, el intermediador, asuma responsabilidades frente a los consumidores, y van a haber casos en los que no. Esta resolución comenta que hay dos niveles de participación de parte de los proveedores de servicios digitales, que pueden ser el nivel neutral y el nivel activo. Son dos diferentes grados en los que vamos a ver participación, ¿no? En el caso del nivel neutral, va a ocurrir cuando la participación se limita solamente a facilitar un proceso técnico que genera esta red de comunicación entre los lados del mercado, ¿no? Esto va a ocurrir, creo, siempre en las plataformas de marketplace, ¿no? A menos de que se den servicios adicionales, complementarios a estas plataformas, pero una plataforma de marketplace es el perfecto ejemplo de una actividad de un proveedor digital que se considere como neutral, ¿no? Solamente ofrece el espacio en el cual las partes van a poder comunicarse para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, el otro nivel de participación va a ser el nivel activo, y en este vamos a encontrar que el titular va a asumir un rol directo para facilitar la relación entre el vendedor y los compradores, permitiéndoles prestar el servicio, habilitándolos a ejecutar sus prestaciones. Entonces, en este caso, se analizaron las diferentes formas de participar del mercado libre dentro de su plataforma, ¿no? En base a el servicio que ofrecían a nivel técnico, ¿no? De solamente plataforma, y también los servicios que ofrecían de forma complementaria a esta plataforma de marketplace, ¿no? Como son el servicio de mercado pago y compra protegida, en el caso del mercado libre. Y bien, se concluyó que en el caso de marketplace, al ser simplemente un espacio para colocación de avisos como avisos clasificados, estábamos hablando de una intervención neutral en el mercado libre.
Por ende, Mercado Libre en este servicio de Marketplace no respondería por la idoneidad de los productos o servicios que se colocan y se ofrecen dentro de esta sección de clasificados, ¿no? Sin embargo, también se analizó estos otros dos servicios complementarios que yo comentaba, ¿no? Que son Mercado Pago y el servicio de compra protegida. Y en estos dos servicios, la comisión consideró que Mercado Libre sí estaba asumiendo un rol activo, porque ellos permitían que se logre concretar la transacción entre usuario comprador y usuario vendedor. Por lo tanto, en estos servicios complementarios en específico, Mercado Libre sí tendría responsabilidad como proveedor de los servicios, porque estarían interviniendo directamente en el proceso de compra. Y del mismo modo en el caso de compra protegida, ¿no? En el caso de Mercado Pago, por la facilitación de la pasarela de pagos para ejecutar la adquisición de los productos o servicios, y en el caso de compra protegida, en tanto, ellos aseguraban a los consumidores que el dinero se devolvería en caso hay algún problema con la compra que hayan realizado a través de la plataforma. Entonces, en esos dos supuestos, sí vemos que habría una responsabilidad de parte del Mercado Libre a consideración del INDECOPI. Entonces, vemos cómo ha habido un avance y un crecimiento progresivo de la profundidad y en el análisis que viene realizando Indecopi para conocer este tipo de plataformas, para entender el modelo de negocio y profundizar en los límites de las responsabilidades que estas plataformas pueden asumir. Este tema relacionado a los límites de las responsabilidades de los proveedores sí ha generado mucho debate a nivel legislativo inclusive, porque es real que se ha prestado a muchos abusos en contra de los consumidores. A la fecha tenemos un proyecto de ley sobre e-commerce, que solamente lo vamos a tocar así súper breve para que lo tengan en consideración. Esta iniciativa legislativa corresponde al año 2021, todavía está pendiente de debate en el Pleno, y busca incorporar una reglamentación específica para este sector, reconociendo de forma positiva, ¿no?, algunas de las características que son particulares en el sector digital. Sin embargo, sí es un proyecto de ley que representa algunos riesgos para el desarrollo del sector de e-commerce, porque inicialmente reconoce a las plataformas de intermediación como proveedores, sin hacer como limitaciones adecuadas, como las que hemos visto en el caso de Mercado Libre, sobre en qué contexto, en qué punto y sobre qué prestaciones van a ser calificados como proveedores y por ende responsables de la idoneidad de los productos. Exige que los prestadores de servicios de e-commerce, las plataformas digitales, tengan domicilios físicos para detención de reclamos, lo cual complica mucho a estas plataformas que están basadas en medios digitales, ¿no? Prohíbe el uso de opciones preseleccionadas, ¿no?, que son estos incentivos, estos pequeños sesgos que se le ofrecen a los consumidores para que puedan aceptar términos y condiciones o para que su navegación sea un poco más rápida dentro de las plataformas. También está exigiendo la verificación de edad de los consumidores, lo cual genera también costos adicionales para los proveedores de servicios digitales. Y también reconoce el derecho de arrepentimiento a favor de los consumidores, que es es un derecho que de pronto va a aparecer en la legislación que le habilita a los consumidores a poder devolver productos sin mayor justificación, sin que el producto, no sé, incumpla alguna de las características ofrecidas o sin que el producto esté defectuoso. Sin mayor justificación, los consumidores van a poder devolver productos, lo cual podría estar vulnerando también las operaciones de proveedores de e-commerce. Entonces, este es un proyecto legislativo muy interesante sobre el cual hay que estar como muy pendientes para ver que se apliquen correctamente los conceptos y el análisis
que permita tener una regulación adecuada para este sector, porque el sector digital es muy, muy sensible a la aplicación de reglamentaciones y normas y regulaciones. Y bien, ahora para ya cerrar un poco la exposición, vamos a hablar acerca de algunos casos en libro de reclamaciones, en aplicaciones móviles y páginas web, que también son criterios muy interesantes que ha aplicado Indecopy a lo largo de los últimos años. Un poco como introducción, sí tengamos en cuenta que el libro de reclamaciones y las normas del libro de reclamaciones establecen que el libro se debe aplicar tanto para prestaciones de servicio eh, físicas o virtuales. Podemos tener un libro de reclamaciones virtual. Sin embargo, la norma habla directamente de sitios web, lo cual ha generado un debate y varios problemas para su aplicación en contra de plataformas digitales. Entonces, aquí vamos a ver un par de casos. El primer caso es el caso Uber. En este caso, se resolvió sancionar a Uber por incurrir en una infracción al no contar con libro de reclamación en su página web y en su aplicativo móvil, ¿no? Estamos hablando de estos dos espacios distintos. Bien, en este procedimiento, Uber sí reconoció que no contaba con un libro de reclamaciones en su página web. Sin embargo, esto era completamente adecuado, pues ellos no entablan relaciones comerciales, no ofrecen sus servicios a través del sitio web, sino únicamente a través de su aplicación. Em, y esto fue acogido por Indecopy. La resolución que estamos comentando indicaba que la página web de Uber Perú, en esta página se constataba que si bien contiene información sobre los servicios que presta el proveedor, no permitía solicitar directamente los servicios por ese medio, sino que en realidad indica que hay una necesidad de que el usuario descargue el aplicativo y únicamente a través de este aplicativo pueda acceder a la prestación de los servicios. En ese sentido, si bien hay una obligación de contar con un libro de reclamaciones de parte de este proveedor, no alcanzaría a la página web, sino a la plataforma por medio de la cual el proveedor esté prestando sus servicios y realizando transacciones comerciales. De otra parte, Uber también indicó en sus descargos que ellos no calificaban como proveedor, pues no son propietarios ni gestionan la plataforma, y que únicamente ellos se dedicaban a realizar labores de marketing y publicidad a favor de la empresa, que en realidad no era una empresa domiciliada en Perú, que es Uber BV, y que ellos eran los proveedores directos del servicio que se ofrecía a través de la plataforma. Al respecto, Indecopy indicó que de la revisión del portal web se puede entender que de cara al consumidor es Uber Perú quien está ofreciendo los servicios y que la relación de consumo se realiza directamente con Uber Perú. Y adicionalmente se revisó el aplicativo móvil de Uber por medio del cual sí se ofrecen los servicios, ¿no? Y se analizó también que si bien este era un aplicativo web, y no constituía estrictamente un sitio web, sí podía entenderse como el medio virtual por el cual se generan las relaciones comerciales de esta empresa. Y por ende, se equiparaba con un portal web, ¿no? Y se le podían aplicar todas las normas relacionadas a los sitios web que están contenidas en el reglamento del libro de reclamaciones. Bien, ese es el caso Uber, que tiene este precedente muy interesante sobre cómo las plataformas los aplicativos móviles pueden ser entendidos como sitios web y por ende deben contar con un libro de reclamaciones. Y este criterio fue también trasladado al caso Cabify.
En el caso Cabify, la sala reconoce que hay diferentes técnicas para poder ofrecer los servicios de parte de estas plataformas y también considera que igualmente hay una obligación de contar con un libro de reclamaciones y que esta obligación no va a alcanzar únicamente a los sitios web, sino a cualquier establecimiento, y esta vez ya lo denominan de esta forma, establecimiento donde se entablen relaciones comerciales. Y dentro de estos establecimientos es posible considerar que hay establecimientos virtuales, ¿no? Ya no es solo una equiparación entre las aplicaciones móviles y los sitios web, sino una consideración de que las aplicaciones son establecimientos comerciales virtuales. Bien, entonces, entre estos establecimientos evidentemente iban a estar las aplicaciones, y por ende Cabify estaría obligada a contar con un libro de reclamaciones virtual. En este caso, también se analizó la existencia del formato de aviso del libro de reclamaciones, ¿no? Para recapitular un poco conceptos más, básicos sobre derecho al consumidor, tenemos dentro de nuestro reglamento del libro de reclamaciones un modelo, formato específico que se exige para el aviso del libro de reclamaciones, tanto para el físico como para el virtual. El que tenemos aquí en el slide es el formato exigido para los libros de reclamaciones virtuales. Y bien, lo que hacía Cabify era utilizar otro formato de aviso del libro de reclamaciones, distinto al que se proponía dentro del reglamento. Sobre esto, Cabify, bueno, inicialmente ellos no contaban con un aviso de libro de reclamaciones, luego subsanaron y incorporaron un aviso en otro formato distinto. Y bien, Cabify al respecto indicaba que que pese a que no tenían un libro de reclamaciones, sus usuarios y sus consumidores pudieron encontrar el libro en su página web y, perdón, en su aplicativo, y hacer uso de hacer uso del libro de reclamaciones. Y que cuando realizaron la subsanación del aviso, este aviso se aproximaba muchísimo al dibujo que se establece o se exige a través del reglamento. Al respecto, es interesante ver que Indecopy reconoce que este aviso puede ser adecuado por parte de los proveedores de servicios en relación al tipo de letra, al color, al tamaño. Sin embargo, sí exige que se cumpla de forma específica con el formato que se establece en la norma, ¿no? El tipo de la imagen y el tamaño y la ubicación de las letras son forzosas a pesar de que pueda cambiarse el tipo de las letras o el color de las letras. Y bueno, y teniendo como condición que siempre este aviso pueda ser legible y visible dentro del diseño de la página web. Entonces, como consecuencia, se acreditó que Cabify no contaba con un libro de reclamaciones virtual en su aplicativo móvil, teniendo la obligación de contar con uno, en base al criterio que ya había establecido anteriormente, y que también puso a disposición de los consumidores un aviso del libro de reclamaciones que no cumplía con las características que establecía el reglamento del libro de reclamaciones, y por ende fue sancionado. Entonces, bueno, estas son algunas de las resoluciones que yo he querido compartir con ustedes sobre los criterios más importantes que ha adoptado Indecopy en los últimos años vinculados al e-commerce. Y si tuvieran cualquier duda o consulta, pueden hacérmela llegar a través de IDEM. Muchas gracias.